Panaderos disponen alza unilateral del precio del pan a 0,80 centavos de boliviano. Y aunque el gobierno dice que no permitirá este incremento, los panificadores aseguran que no retrocederán en su medida. Allanan oficinas de ex magistrados prorrogados y mantienen orden de captura. Algunos de ellos decidieron presentar su renuncia luego del cese fulminante del que fueron objeto. Existen reportes de que al menos uno de ellos dejó el país. Piden el arraigo de las ex autoridades. No todos apoyan la eliminación de 4 impuestos. Desde la Central Obrera Boliviana y otros sectores se afirma que lo que se hizo fue beneficiar a empresarios y ricos del país. El gobierno considera que la medida beneficia a todos. Con el vicepresidente Lara no hay punto intermedio. La autoridad inicialmente llamó a Rodrigo Paz a solucionar las diferencias que los dividen. Acto seguido afirmó que continuará con sus denuncias, así sea en Plaza Murillo. Tribunal Supremo Electoral fija fecha para subnacionales y pide presupuesto de 300 millones de bolivianos. Se informó que el calendario electoral ya fue establecido y que las experiencias de los pasados comicios ayudarán a mejorar los procedimientos. Paz denuncia que el masismo se robó plata de Ende. El primer mandatario estuvo en Cochabamba, donde reveló que el masismo permitió la pérdida de 40 millones de dólares y que será necesario reestructurar la empresa nacional de electricidad. Polémica por la realización conjunta de elecciones subnacionales y judiciales. Sectores políticos y judiciales se enfrascaron en la discusión de si es posible realizar comicios conjuntos. Se piensa que derivará en un voto disperso y poco informado. Otros aseguran que es viable una sola fecha de votación. En noticias internacionales, condenan a 14 años de prisión a expresidente peruano Alberto Vizcarra por corrupción. Estados Unidos desata las alarmas en Venezuela con vuelos nocturnos desde su portaaviones más grande. Todas las noticias están en 24 horas. Se les autoriza a todas nuestras bases expender el pan a 80 centavos a nivel nacional, lo que estamos confederados en la CONAPABOL. Él ha roto el convenio y nosotros también, como sector, rompemos este convenio. Ya no podemos subvencionar 3 meses más a la población. Queremos una realidad de lamentablemente, nuestro gobierno no tiene pantalones para afrontar a nuestro sector. Por eso, la Confederación autoriza a todos sus afiliados, sus 2030 y sus en espera, salir de estos momentos con 80 centavos, compañeros. Ya no hay más convocatoria, ya no hay más retroceso. Nos deben 3 meses. Enero nos han engañado. Octubre, noviembre. Y ni siquiera de septiembre están cumpliendo. Solo le pedimos que eso es lo que hemos pagado, que nos los den como retroactivo, que hemos utilizado la harina y a la población hemos mantenido con 50 centavos. Ellos han roto ayer, esta mañana han roto el convenio. Y nosotros a partir de ahora lo estamos rompiendo el convenio también. Nosotros ya no queremos trabajar con harina subvencionada. Vamos a trabajar con lo que es la hoja de costos, que se refleja 1.20. Desde varios niveles del Estado se ha rechazado esta intención de los panaderos de subir unilateralmente el precio del producto a 80 centavos. Por ejemplo, desde el Viceministerio de Comercio se ha señalado que no se va a permitir esta alza. Tiene que quedar claro que este gobierno no es como otros gobiernos que va a ceder a un chantaje. Acá estamos dando información clara. El día de ayer ustedes han visto que mi persona ha estado presencialmente en la elaboración del pan. El día de mañana mostraremos los costos. Es muy diferente a lo que se quiere comunicar a la población, lamentablemente. Entonces, queremos diferenciar el chantaje que se quiere hacer a costa del hambre de los bolivianos o a costa del bolsillo de los bolivianos, de los hechos. Los hechos es que en este momento hay indicios de altísima corrupción en EMAPA, hay denuncias formales, hay trabajadores del gobierno, como en el caso que estamos verificando el costo real de los productos y estamos informando. Cuidado que se esté utilizando esa herramienta del hambre de los bolivianos o el tema del pan para ocultar presuntos actos de corrupción. Y cuidado que se esté cayendo en esa trampa de querer extorsionar, chantajear al país y a la población e inclusive a los medios de comunicación, porque ve que inclusive hay una cobertura importante que se está dando para ocultar posibles actos de corrupción. Cuidado con ese tema porque
tenemos que ser transparentes y claros con la población. Aquí hay indicios de altos grados de corrupción, no solamente de privados, sino también de exfuncionarios públicos. En otra noticia, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo han presentado una denuncia en contra de un dirigente panificador presuntamente implicado en las irregularidades detectadas en EMAPA. Esta primera denuncia estaría en contra de un señor de apellido Ríos. Entonces, lamentablemente, el nombre es Arcelio Ríos Miranda. Entonces, lamentablemente, se seguirá haciendo la auditoría, la intervención de MAPA, y el Ministerio Público seguramente les irá informando cómo avanza esta denuncia. Lamentamos que se haya tocado el bolsillo de muchas familias bolivianas para beneficio de unos cuantos, que es lo que aparentemente se está mostrando. Porque sí, el momento que se ha afectado al Estado económicamente, eso ha sido dinero que se ha tocado al bolsillo de las familias bolivianas. Entonces, consideramos que esto es algo de gravedad, es algo que la población tiene que saber, que los medios tienen que saber, y continuaremos trabajando en esa línea. Tenemos que ser transparentes y claros con la población. Aquí hay indicios de altos grados de corrupción, no solamente de privados, sino también de exfuncionarios públicos. Y eso se está investigando, y el tema de los costos, el día de mañana mostraremos claramente en una pizarra cuánto es el costo de la harina de trigo, cuánto es el costo del azúcar. Nos extrañó ayer en el trabajo que hicimos, que hay en el convenio subvencionado, como ustedes saben, la manteca de cerdo. ¿Y saben cuántos gramos se utiliza para hacer el pan? 0. No es un ingrediente que hemos visto nosotros ayer del pan subvencionado, del pan de batalla, la manteca de cerdo. Entonces nos deja la pregunta del por qué estaban subvencionando un ingrediente que no se usa para el pan de batalla, por ejemplo. Y estamos hablando de millones de bolivianos en subvención. El sindicado directamente es el dirigente Rubén Ríos, quien ha señalado que no tiene temor a alguna investigación, que es panadero hace 42 años y que tiene diversos ingresos. No hemos cometido ningún daño al Estado. Nos han brindado la harina, ellos han hecho el convenio, nosotros le hemos trabajado y se ha expendido a la población el pan. Entonces nosotros no tenemos ningún miedo. Me han citado para el día miércoles 3 a las 10 de la mañana, estaré en la Fiscalía dando también mi versión y para que se esclarezca de una vez que el sector nunca ha utilizado ese producto en beneficio propio, sino en beneficio de la población, que se lo ha dado más de 10 años a 50 centavos el producto final, el pan de cada día. ¿No teme a ninguna investigación? No, que así investiguen, la auditoría saldrá, la Fiscalía verá, todas mis cuentas ya me han visto, me han revisado mi historial. Yo 43 años de panificador, todo el derecho tengo de ser panificador y tener otras profesiones, otras situaciones de ingreso. Entonces no lo tengo miedo. De mí todo ha sido transparente, estoy dispuesto ante la justicia a dar mi informe también. Y por parte del gobierno nacional plantean una reestructuración profunda en ENDE y anuncian reformas para poder atraer lo que es la inversión y estabilizar la economía. La verdad es que Bolivia ha sido aislada, la verdad que Bolivia tiene un estado tranca, la verdad que Bolivia no ha generado los recursos para invertir y ser viables económicamente. La verdad es que aquellos pocos recursos o los recursos que tuvimos no se distribuyeron de buena manera y para colmo la última fase, la corrupción ha sido campeante a todos los niveles. Por eso en el programa de gobierno, aprovechando a los compañeros y compañeras de ENDE, hemos propuesto Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia. ENDE se va a tener que abrir, es nuestra empresa nacional, la vamos a proteger, pero ENDE le tiene que dar un mejor servicio a los bolivianos y eso significa que inversión que pueda darse con la empresa para asegurar a los trabajadores, pero viabilizar también un mejor servicio a los bolivianos, Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia. Tiene que llegar inversión porque no hay platita en Bolivia, ya no hay de dónde más sacar, se la gastaron, ya no hay 60.000 por un lado y para colmo nos dejaron 40.000 millones de deuda.
Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia. Apertura. Segundo, terminar con este estado tranca. Hoy día ha sido una sorpresa saber que la ley del rubro sigue siendo la ley 1604. ¿Quién hizo esa ley? Sánchez de Lozada. Es la ley de la capitalización que le han puesto parches. O sea, no hemos generado una nueva normativa para dinamizar, modernizar el rubro y a su vez generar un mejor servicio a través de las diferentes ofertas que pueda recibir los bolivianos y las bolivianas para que haya energía para todos. Vamos a otro asunto que tiene que ver con el Tribunal Constitucional. Los magistrados prorrogados, ahora ex magistrados, abandonaron sus oficinas. Algunos tuvieron el tiempo de renunciar. Sin embargo, se ha producido un allanamiento por parte de la Fiscalía, el Ministerio Público y la Policía. En ese sentido, entonces, hay reporte, pero que da cuenta de esta acción. No hay detenciones al momento. Lo que vamos a realizar es un actuado investigativo del registro del lugar del hecho. Hemos identificado algunas dependencias a las cuales vamos a ingresar con apoyo del laboratorio de la PLCC, así como el investigador asignado al caso. Vamos a ingresar para tomar contacto, tenemos un requerimiento emitido a la presidencia del Tribunal Constitucional y si se delega algún funcionario para el ingreso. En este momento vamos a proceder con este acto que consideramos de relevancia y de importancia dentro de esta investigación que se ha aperturado. Esta comisión de fiscales ha determinado la importancia de la realización de este actuado. En ese sentido vamos a proceder con la misma. Lugar de ley. ¿En qué caso es, por favor, fiscal? Es en el caso que se ha iniciado a denuncia de las dos magistradas electas por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y acoso político contra mujeres. Es una comisión de fiscales, está mi persona y el doctor Mario Durán. Y bueno, a propósito del tema, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se retiran y la decana garantiza la continuidad de los casos judiciales. Ambas resoluciones determinaron el cese de las funciones de los denominados autoprorrogados. Asimismo, se ha determinado que de manera inmediata el presidente de la República debe promulgar una ley para que pueda otorgar el procedimiento y la manera como va a funcionar el Tribunal Constitucional. No va a haber la paralización en el desempeño o en el despacho de las causas. Y también existe la coordinación con los otros órganos del Estado. Por lo tanto, la reforma judicial no se va a paralizar. Se ha originado en una sala constitucional que debe responder a las decisiones que ha realizado. El Tribunal Constitucional, de la misma manera, debe resolver en el fondo y en revisión las decisiones de sus jueces y vocales constitucionales, porque lamentablemente, y eso lo sabe la población, ha sido selectiva la resolución de causas en el Tribunal Constitucional. No se ha resuelto cronológicamente como debería suceder en cualquier tribunal donde ingresan causas para su revisión. Entonces nosotros vamos a tomar toda la atención necesaria a las auditorías que van a realizar en su independencia el Tribunal Constitucional y nos vamos a personar tanto al Ministerio Público si es que se inician causas penales y vamos a aperturar causas disciplinarias en los casos que corresponden. Y todo indica que el vicepresidente del Estado ha decidido asumir su rol como presidente nato del Congreso. En ese sentido, ha convocado a una sesión, la segunda sesión ordinaria para tratar diversos temas, entre ellos algunos electorales. El día de ayer hice conocer que una vez emitido el auto constitucional de cese de los magistrados denominados autoprorrogados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia, mi persona se comprometió a convocar a sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para preseleccionar a los magistrados faltantes y de manera posterior sea el pueblo boliviano quien elija mediante el voto popular y democrático. El día de hoy he convocado a la Asamblea para el día viernes 28 de noviembre a las 10 de la mañana para ratificar a la Asamblea Legislativa Plurinacional como la única instancia que puede preseleccionar a las y los candidatos a magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional
para su posterior elección por voto popular y democrático. El día viernes, la Asamblea Legislativa Plurinacional va a expresar de manera contundente que no permitiremos que otros órganos del Estado, llámese órgano ejecutivo, electoral o judicial, intente designar a los magistrados restantes del Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia. Y esta vez desde la Alianza Unidad plantean reducir magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional o usar suplentes ante la ausencia de autoprorrogados. Bueno, la Constitución no permite que las elecciones judiciales se crucen con otro proceso electoral. En este momento la prioridad son las subnacionales, porque el funcionamiento del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, sobre todo el del Constitucional, está garantizado ya sea con los suplentes elegidos por voto popular o con un proyecto de ley que propone que se reduzca provisionalmente a 4 el número de magistrados. Cualquiera de las dos vías garantizan sin ningún problema el funcionamiento del Tribunal Constitucional y esa es la urgencia que hay que definir ahora en la Cámara de Diputados y después en la de Senadores. El otro tema es qué hacemos para recomponer la titularidad de los magistrados en reemplazo de los autoprorrogados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a completar una elección judicial que no se puede superponer con la elección subnacional y que habiendo garantizado el funcionamiento de esta manera del Tribunal Constitucional y el del Supremo que ya está garantizado, una elección que no es necesaria ni imprescindible, o más bien vamos a optar por el camino de la reforma parcial a la Constitución para cambiar el mecanismo de elección de estas altas autoridades judiciales. Existe una norma vigente que señala que toda autoridad, alta autoridad dentro de la jerarquía del Estado, que deje sus funciones no puede abandonar el país al menos por 3 meses. Sin embargo, hay parlamentarios, por ejemplo, que están solicitando que estos ex magistrados prorrogados no puedan salir de Bolivia. Nosotros tenemos la ley 1352 que nos dice en su artículo 3 las autoridades con obligación de permanencia, y estoy hablando de los 3 meses que deben permanecer. Pero esto está de forma limitada para el presidente, presidenta o vicepresidente o vicepresidenta del Estado, ministros del Estado, asambleístas nacionales. Y a mí personalmente me parece limitante este artículo, toda vez que hemos visto muchos atropellos y gente que se ha autoprorrogado por no ampliar precisamente algo que debe y merece tener con claridad el pueblo boliviano. El proyecto de modificación a la ley 1352 de permanencia obligatoria en territorio nacional de autoridades a nivel central del Estado y entidades autónomas, para que aquellas autoridades que fueron elegidas, designadas mediante sufragio universal, y la modificación que estoy proponiendo a la Asamblea es precisamente a los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo y Agroambiental. Y por su parte, la legisladora de la Alianza Unidad, Marcela Guerrero, ha presentado un anteproyecto para poder investigar el enriquecimiento ilícito en dirigencias. Proponemos, primero, crear el delito de enriquecimiento ilícito de dirigentes sindicales con penas de 7 a 12 años y el decomiso de sus bienes, quien use la posición social para aumentar su patrimonio de forma injustificada, que deberá responder ante la justicia. Segundo, agravar la concusión para castigar a quienes exijan pagos o beneficios, aprovechándose de su rol de dirigente. La extorsión disfrazada de representación social ya no tendrá amparo ante nadie. Tercero, tipificar el tráfico de influencias desde el ámbito dirigencial. No se permitirá que se usen presiones o amenazas para torcer la acción de servidores públicos. Si un dirigente obtiene dinero por influir en decisiones estatales,
también merece la cárcel. Cuarto, el crear el delito cohecho activo de dirigentes para quienes ofrezcan sobornos a servidores o servidores públicos con el fin de agilizar, frenar o manipular los actos administrativos. Hablemos a continuación de la eliminación de 4 impuestos que se ha generado como información en las horas precedentes. Se ha celebrado desde el ámbito empresarial que se haya asumido esta determinación. Desde otros ámbitos se están señalando, por ejemplo, que lo que se está haciendo es otorgar seguridad jurídica a los empresarios. La decisión del gobierno de abrogar 4 impuestos fue recibida por el sector empresarial como una señal de recuperación de la seguridad jurídica y del clima para invertir. Es decir, se da un paso para recomponer la confianza y atraer capitales al país. Desde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia también ponderaron la decisión del Ejecutivo al señalar que se trata de la eliminación de 4 impuestos regresivos e innecesarios que mientras estuvieron vigentes afectaron la economía y disminuyeron la inversión. El sector exportador coincidió en que la medida es acertada, de acuerdo con lo reflejado por su máximo dirigente a escala nacional, Osvaldo Barriga, quien sostuvo que el IGF había sido utilizado para extorsionar al empresariado y que los otros tributos generaban una pérdida de competitividad. En otra información, desde la Central Obrera Boliviana resolvieron rechazar las medidas económicas y sociales que ha presentado el gobierno de Rodrigo Paz y no descartan movilizaciones. Hemos visto con total falta de preocupación, compañeros, y con una falta de responsabilidad grande de parte del gobierno central en tomar medidas unilaterales, atentatorias a lo que es la clase proletariada del país, y nos pronunciamos de manera contundente con las decisiones que se han tomado en este ampliado nacional, la posición firme de parte de la Central Obrera Boliviana de luchar por el conjunto del pueblo boliviano, que el gobierno la piense antes de tomar medidas que vayan en desmedro de la clase más empobrecida de este país. Tenemos que tomar en cuenta que las decisiones que se han tomado son de carácter consensual y no unilateral. Desde las bases, los encargados de hoy pronunciarse han debatido. El Parlamento Obrero ha dado su veredicto y su palabra. Y nos sentimos fuertes, unidos, como Central Obrera Boliviana, pese a la guerra sucia que está haciendo el gobierno, tratando de enlodar una entidad histórica que ha nacido con los trabajadores y va a seguir siendo el instrumento de lucha. Y el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Klaus Ferkin, está también destacando el hecho que se han reducido las colas en los surtidores para el suministro de carburantes, incluido el diésel. También ha indicado que en el mercado negro ha bajado el precio de estos carburantes. Sí, ya el gobierno empezó a cumplir, lo reconocemos. Las colas de gasolina desaparecieron. Todavía tenemos colas de diésel, pero ya están por desaparecer. Hasta en el mercado negro ya bajó el precio. Antes pagábamos 11, 12, 13, 14 bolivianos. Y ahora está en 8, en 7, en 6 bolivianos el mercado negro. Ya está empezando a desaparecer. Hay una lucha que se ha visto por primera vez, que agarren cisternas que se estaban yendo por contrabando. Eso da señales que estamos empezando a tomar acción sobre lo ilegal, y esperemos que ese sea el camino para que comencemos. Los que son delincuentes tienen que ir a la cárcel, y los que quieren trabajar, pues tienen que trabajar no por unos cuantos bolivianos, sino por todos los bolivianos que hacemos parte de este país. Y en las últimas horas se ha pronunciado el vicepresidente de Estado, quien ha mandado un mensaje al presidente de Estado, Rodrigo Paz, de unidad para poder superar lo que son las diferencias y trabajar juntos por la patria. Esas fueron sus declaraciones. Aprovecho esta oportunidad para convocar al presidente a superar cualquier diferencia y a trabajar juntos. La patria es la más grande de nuestras discrepancias, y el pueblo espera de nosotros unidad, madurez y visión histórica.
Este es un tiempo que no admite distancias entre quienes debemos conducir este hermoso país. A quienes hoy entregan este bastón de mando, quiero decirles, este bastón será una guía, no un privilegio, será un recordatorio permanente de que ninguna decisión del gobierno puede estar por encima de la sensibilidad social. Bolivia está ante una prueba grande, demostrar que dos mundos pueden construir un solo destino. Cuando retornemos aquí en 24 horas estaremos hablando de los fenómenos climáticos y su incidencia en el desarrollo y actividad en distintos municipios. Esa información y mucho más al volver. Quédese con nosotros. Gracias por seguir junto a 24 horas. Vamos a lo que habíamos anticipado. En Cochabamba existen por lo menos 8 municipios afectados por el desborde del río. También se está pidiendo, entre otras cosas, mayor asistencia de la Unidad de Gestión de Riesgos. En los últimos 10 días se han registrado 8 municipios afectados por inundaciones, desborde de ríos, granizadas, así también heladas, y bueno, también el día lunes se ha registrado un deslizamiento en lo que es la ruta principal al municipio de Cocapata y también Morochata. Ha sido rehabilitado esto en coordinación con el municipio a través de el SETCAM de la Gobernación, y bueno, estamos realizando lo que es la coordinación con todas estas instituciones, con todos estos gobiernos municipales. El día de hoy también nos hemos reunido a todos para poder también generar lo que son los compromisos de actividades de prevención que se deben realizar. Hemos convocado al CENAMI, el cual también nos ha brindado datos y pronósticos prolongados para poder también tomar acciones en lo que viene de aquí en adelante, debido a que hemos iniciado ya una temporada lluviosa. Así es, bueno, la ley 602 nos da competencias a cada nivel de Estado, y bueno, los gobiernos municipales también tienen que tener sus planes de emergencia y contingencia de cada evento específico. En el caso de inundaciones deben tener ellos lo que son sus planes de contingencia, y en función de los planes de contingencia tienen que realizar el actuar correspondiente, debido a que en esto se está planificado cuál va a ser las acciones que se deben tomar, y así también no solo a reaccionar al momento de alguna eventualidad, sino también realizar lo que son actividades de prevención que son muy necesarias y que en muchos de los casos no se han realizado por la falta de diésel. Y bueno, ahora que se dispone más de este elemento, de este combustible, deberían ellos ya estar trabajando constantemente en estos sectores de recurrencia de inundaciones. Y también en el departamento del Beni, a causa de las lluvias, se prevé que los ríos, el nivel de los ríos Mamoré e Ibaré, ascienda entre este miércoles y jueves. Así que se prevé nuevamente el golpe que hemos tenido hace una semana en la parte alta de esta cuenca. Posiblemente estos golpes ya empiecen a manifestarse entre hoy en la tarde, miércoles y jueves en adelante. Entonces vamos a tener nuevamente un progresivo, un elevamiento progresivo de agua, tanto en el río Mamoré como el río Ibaré nuevamente. Sí, justamente son las comunidades que permanentemente están en riesgo en este tipo de situaciones cuando hay inundación o riesgo de inundación, ¿no? Que ya son las comunidades bien marcadas las que tenemos. Dentro de ellos son 3 comunidades las que ya están marcadas en caso tengamos el primer golpe fuerte de agua y tengamos un posible desborde de río este año, los cuales ya se están tomando las precauciones pertinentes para ello. Sí, exactamente, justamente tenemos 2 alertas, una ha alargado nuevamente una naranja por la parte hidrológica, que es lo que nosotros aún nos mantenemos con esa situación roja por el golpe de agua que llega acá en la zona baja, que es donde es el cúmulo de agua. Entonces eso es lo que nos permanecemos con esa alerta. Dentro de ello tenemos la alerta naranja por posibles precipitaciones fuertes en toda la región, tanto en la parte alta como en la cuenca baja de acá, lo cual estamos tomando las precauciones pertinentes dentro de ello para tener listo, preparado siempre dentro de lo que es la ciudad de Trinidad con las bombas estacionales.
Retornemos hasta Cochabamba con la información donde se ha asegurado desde el sector avícola que se garantiza el suministro de carne de pollo para las fiestas de fin de año y las próximas semanas. La producción está totalmente garantizada para fin de año. Si bien cada que hay cierre de carreteras tenemos que preocuparnos y buscar los insumos para alimentar nuestras aves, por el momento no estamos teniendo problemas que causen algún un tropiezo en la crianza de pollos en nuestras granjas, que siga mejorando la provisión de carburantes para poder trabajar de forma más tranquila y poder entregar al mercado boliviano un pollo de calidad. Y el precio del pollo lo fija el mercado. Si subimos mucho el precio, la ama de casa ya no levanta, y este es un producto que tiene que venderse en el día, no se puede guardar. Llega a su madurez fisiológica y se tiene que vender ese pollo, no se guarda. En otra noticia que también tiene que ver con la economía en el país, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia ha señalado que uno de los consensos más importantes del Encuentro Nacional de la Producción fue el devolver la institucionalidad a varias entidades. Estas fueron las declaraciones. El escucharnos y ver temas como combustible, como inversión, como seguridad jurídica y mercados, son los temas que nos interesan como cadena productiva. Obviamente nosotros desde CANEP lo que más nos preocupa es que haya producción suficiente, un buen abastecimiento para que las industrias puedan desarrollar los productos que tienen destino a los distintos mercados internacionales, de donde nosotros traemos los dólares para el país. Durante los últimos 20 años, todas las instituciones del Estado han sido ahí, interinas, no fueron institucionalizadas, y eso daba y se prestaba para intereses políticos, que el gobierno quería tirar para la izquierda o quería tirar para la derecha. Se hacían las gestiones desde las instituciones como el SENASAC, como impuestos nacionales, como aduana, de una forma que ponía camisa de fuerza al sector productivo. Hoy nuestra primer petición, y muy firme, es que el SENASAC sea institucionalizado, que no haya cargos puestos a dedo, que no hayan cargos porque era amigo del partido, porque es primo de algún diputado. Simplemente queremos que las personas, directores, gerentes, técnicos, sean personas que no importa qué gobierno pase, sea una política de Estado. Eso es lo que nosotros estamos planteando en este momento. Cambiamos de tema. Hay nuevas autoridades en el país. Posesionan a los viceministros de Culturas, Gastronomía y también Turismo. Sabemos que los sectores que representamos han sufrido años de abandono e invisibilización y en que enfrentan urgencias que no pueden esperar. Por eso, nuestro trabajo combinará rapidez de acción con planificación, participación, diálogo intercultural y apertura con el mundo. Las 4 áreas del ministerio se complementan de manera natural. Un punto central de la crisis económica es la falta de dólares causada lamentablemente por la debacle del gas. Por eso el gobierno impulsa actividades capaces de generar divisas y de generar empleo. Una de las que mayor valor agregado produce es el turismo sostenible. Los Andes, la Amazonía, el Chaco, los valles. De estos lugares nacieron las culturas. Bolivia puede aspirar sin complejos a que su cocina sea tan reconocible e interesante como cualquier otra gastronomía de talla mundial. Ese es un objetivo alcanzable. Enseguida, aquí en 24 horas, estaremos haciendo referencia una vez más a los vaivenes del vicepresidente del Estado. Los detalles al retornar. Quédese con nosotros.
Gracias por seguir junto a 24 horas. Hablemos del polémico vicepresidente del Estado, quien ha señalado en las horas precedentes que hay un tipo de restricción de acceso a Plaza Murillo, pero también le ha puesto la cereza a la torta. Ha señalado que no permitirá que se cambie el denominativo de Estado Plurinacional de Bolivia. Me duele saber que no los dejen entrar a la Plaza Murillo. Yo no sabía eso. Yo no quiero que discriminen a mis hermanos. Yo no quiero la división de Bolivia. Yo quiero la unidad del pueblo. Y quiero que todos tengan la libertad de caminar libremente por la Plaza Murillo y por todos los lugares que son parte de este Estado plurinacional. Y sépase bien, Estado plurinacional, porque por ahí hay algunos que están queriendo cambiar a otra cosa, ¿no? Y sepan bien aquellos que no vamos a permitir nosotros que estén cambiando a otro Estado, porque el Estado plurinacional se respeta. Hemos luchado para eso. Es muy lamentable lo que está pasando, pero vamos a hacer llegar una carta a nuestro presidente Rodrigo Paz para hacerle conocer esos actos de discriminación que está viendo, para que él también corrija. Y también en las últimas horas ha anunciado que el vicepresidente Edman Lara va a liderar el acuerdo estratégico para la renovación judicial y electoral en Bolivia. En el marco de un esfuerzo por consolidar el fortalecimiento institucional en el país, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edman Lara, sostuvo una reunión estratégica con el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, con el objetivo de lograr una renovación judicial y electoral respetando y sin vulnerar las leyes del país. Uno de los acuerdos más destacados fue el consenso sobre la elección de los magistrados, específicamente en relación con la designación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, los 5 magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y los 2 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que aún faltan por elegir. En dicho encuentro, los presentes coincidieron en el estricto cumplimiento del mandato constitucional, despejando así cualquier duda respecto a la posible designación por decreto supremo, mecanismo que fue totalmente descartado por vulnerar los principios constitucionales. Y el Tribunal Supremo Electoral continúa activando todos aquellos mecanismos para desarrollar las acciones subnacionales. Ya fijó calendario y también está solicitando un presupuesto de 300 millones de bolivianos. Empadronamiento biométrico masivo, en el cual se van a poder inscribir las y los bolivianos que cumplan 18 años al 22 de marzo y los ciudadanos que hubieran cambiado de domicilio. Está prevista esta actividad del 4 de diciembre al 16 de diciembre de 2025. El registro de las alianzas políticas entre partidos políticos, agrupaciones ciudadanas de carácter departamental, municipal y pueblos indígenas se va a realizar del 12 al 15 de diciembre de 2025. La inscripción de candidaturas para todos los cargos electivos, gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes, concejales, subgobernadores, corregidores y autoridades del gobierno regional del Chaco se va a realizar del 17 al 22 de diciembre de 2025. El presupuesto que se ha previsto para esta elección está alrededor de los 300 millones de bolivianos. Ya se ha hecho conocer eso a las instancias del órgano ejecutivo. Va a trabajar nuestra instancia administrativa en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, teniendo en cuenta que nuestra primera actividad importante es el empadronamiento, que se va a realizar del 4 al 16 de diciembre. Y en las últimas horas, el presidente del Senado, Diego Ávila, afirmó que en un mismo año no se podrían realizar 2 elecciones. Mire, lo que está establecido en la norma es que en el caso concreto debemos elegir a los magistrados que en su momento no fueron elegidos en algunas regiones por el tema de la prórroga, ¿no?
ha ocurrido esto dentro del sistema judicial. El procedimiento que tiene el sistema judicial corresponde al sistema judicial. A nosotros nos corresponderá en su momento llamar a la elección de estos cargos en las regiones que no se han elegido a los titulares. Está también establecido en el reglamento que no podemos vincular dos tipos de elecciones en un mismo proceso. Es decir, si la pregunta viene por ahí, no podemos vincular esta elección de los tribunos a la elección subnacional. Es una elección distinta. No hay ninguna prohibición de que se puedan hacer dos o más elecciones durante una gestión. Y lo que vamos a hacer nosotros, una vez completado todo el proceso judicial, a la brevedad convocar tanto a las sesiones en senadores como en diputados para hacer la convocatoria a la elección en los tiempos y plazos y las formas que están establecidas por ley, ¿no? Sí, lo que establece el procedimiento es que debe seguirse como cuando se hizo la convocatoria para las elecciones subnacionales, primero en cada una de las cámaras. Si las dos cámaras no llegamos a ponernos de acuerdo en el proyecto de ley, ahí entra la posibilidad de ir a una asamblea donde se define finalmente cómo viene el proceso, ¿no? Y hay muchas repercusiones en torno, por ejemplo, a la elección de magistrados para el Tribunal Supremo Electoral. Le ha recordado, por ejemplo, al vicepresidente del Estado que no pueden existir dos comicios en un mismo año y que los próximos podrían desarrollarse en 2027. Esto, reitero, en el caso de la elección de autoridades judiciales. La Asamblea está impedida de convocar a elecciones este año, el próximo año, porque la ley dice de que solamente puede haber una elección nacional por año. Por lo tanto, vamos a llevar en marzo la elección de subnacionales, que es nacional, y por esa razón no se podría llevar adelante, ese sería el impedimento para no poder llevar adelante la elección de los magistrados en el año 2026. Por lo tanto, si la Asamblea ha sido convocada y va a sesionar, seguramente podrán lanzar una convocatoria para los primeros meses del año 2027. Bueno, eso tendrían que verlo con el Tribunal Supremo Electoral, porque habría que reformar la ley del Tribunal Supremo Electoral para poder hacer lo que usted me está preguntando. No se puede materialmente. El mismo Tribunal Supremo Electoral les va a decir que no se puede porque la ley dice una elección nacional por año. Nosotros creemos y proponemos de que los magistrados deben ser electos por la Asamblea Legislativa después de haber sido evaluados meritocráticamente y además éticamente, moralmente, para que no solamente sumen los títulos, sino también los valores éticos y morales. Cuando retornemos aquí a 24 horas en el panorama internacional de las noticias, vamos a destacar la condena que se ha emitido contra un expresidente en Perú. Y en temas de espectáculo continúa la polémica tras el Miss Universo en Tailandia y hay una orden de aprehensión en contra de uno de los organizadores. Los detalles al volver. Muchas gracias por seguir junto a nosotros. Quiero reportarles este segmento de interacción aquí en 24 horas que se compone básicamente de los mensajes, imágenes que usted nos envía. Nuestra línea habilitada es 699-55470. Comenzamos. Nos llega información desde La Paz. Una ciudadana muestra el siguiente video donde hace conocer el mal estado de la carretera hacia el municipio de La Asunta. Piden ayuda inmediata de las autoridades correspondientes. Vamos hasta El Alto. Reportan que un taxi blanco es utilizado por los denominados carteristas, ladrones, en la urbanización Corazón de Jesús. Piden a la ciudadanía estar alerta por inmediaciones de la zona Nuevos Horizontes y 21 de diciembre del Distrito 2. Continuamos con la información desde la ciudad del Alto. Reportaron un hecho de tránsito en la carretera Viacha. Según la información preliminar, los heridos que se encontraban al interior del minibús fueron derivados al Hospital Corea.
Vamos a continuación al panorama internacional de las noticias, que inicia con esta condena que se ha emitido contra el expresidente del Perú, Alberto Vizcarra, por hechos de corrupción. Tendremos los detalles, pero también vamos a hablar sobre esos sobrevuelos nocturnos que están desarrollando los aviones de combate de Estados Unidos sobre territorio venezolano. Eso y mucho más en este compacto internacional de las noticias. El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, fue condenado el miércoles a 14 años de prisión. Vizcarra, jefe de Estado entre 2018 y 2020 y conocido por su lucha anticorrupción, había sido acusado por la Fiscalía de recibir $640.000 de empresas constructoras a cambio de la concesión de obras públicas en la época en que era gobernador de la región Moquegua hace 11 años. El expresidente, de 62 años, siempre alegó ser inocente, y tras ser encarcelado por 22 días este año por supuesto riesgo de fuga, respondía en libertad en el juicio iniciado en octubre de 2024. Ahora deberá ir a prisión al mismo tiempo que otros 3 expresidentes peruanos, Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo. En un acto oficial celebrado el miércoles en Brasilia, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva aseguró que Brasil dio una lección de democracia al mundo. Sus declaraciones llegan en un momento histórico para el país, tras la confirmación de la condena por intento de golpe de Estado contra su antecesor Jair Bolsonaro. Estoy feliz, no porque alguien haya sido arrestado, sino porque este país ha demostrado que está lo suficientemente maduro como para ejercer la democracia en su máxima plenitud. Lula destacó que es la primera vez en la historia brasileña que la justicia logra responsabilizar penalmente a los autores de una trama golpista, un hecho que contrasta directamente con el golpe de 1964, que dio paso a 2 décadas de dictadura militar. El mandatario izquierdista subrayó además que la justicia actuó con firmeza durante el proceso a pesar de presiones externas, entre ellas las críticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien meses atrás denunció una supuesta caza de brujas y llegó a imponer aranceles punitivos a Brasil, medidas que posteriormente retiró tras reunirse con Lula en octubre. El presidente brasileño insistió en que este episodio reafirma la igualdad de todos ante la ley. Los 2 guardias nacionales baleados el miércoles cerca de la Casa Blanca en Washington se encuentran gravemente heridos, indicó a la prensa el director del FBI al aclarar versiones erradas que los habían reportado como muertos. La zona fue cerrada y decenas de vehículos de policía y otras fuerzas de seguridad locales y nacionales fueron enviados al lugar. La policía informó que un sospechoso fue arrestado. Militares de la Guardia Nacional están desplegados a petición del presidente Trump desde agosto en la capital estadounidense. El mandatario alega que esos despliegues, que ordenó también en otras ciudades, son necesarios para combatir la delincuencia y apoyar al ICE, el organismo federal a cargo de la política anti-inmigración de Trump. Según recientes estadísticas militares, a mediados de noviembre había 2.175 militares desplegados en la ciudad. También pendientes de la tensión con Venezuela, las fuerzas militares de Estados Unidos realizaron operaciones de vuelo nocturno como parte de sus actividades militares en el Mar Caribe, es lo que informa la Marina estadounidense en X. Decía, la cubierta de vuelo nunca duerme, es lo que expresa el componente de la Armada, señalando que estos vuelos se realizan desde el portaaviones más grande del mundo, el Fort U.S. Gerald Ford, que se encuentra en las aguas del Caribe desde hace varias semanas, en medio de la escalada de tensiones surgidas por la tensión de Estados Unidos con Venezuela. Según el cuerpo del Pentágono, las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur, así como también las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente Donald Trump. Dice que para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional. El despliegue militar aéreo coincide con la visita del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Dan Kane, a Trinidad y Tobago, donde se reunió con la primera ministra en medio de las nuevas amenazas de la administración Trump contra Caracas, que desde la semana pasada ha definido como potencialmente peligrosa para la zona aérea próxima a Venezuela. Un incendio que arrasó un inmenso complejo residencial de Hong Kong dejaba decenas de muertos y más de 200 desaparecidos.
El incendio, el peor en décadas en la ciudad, comenzó en la tarde del miércoles y seguía ardiendo en la madrugada del jueves en esta mega urbe muy densamente poblada. Las llamas comenzaron en andamios de bambú que habían sido montados alrededor de varias de las torres del complejo Wang Fuk Court en Tai Po, un distrito en la zona norte del centro financiero chino que estaba en reparación. Las autoridades informaron en la madrugada que ya hay más de 30 fallecidos confirmados, mientras que unas 280 personas seguían desaparecidas. Otra treintena de personas están hospitalizadas, de las cuales varias en estado crítico. Los bomberos indicaron que todavía no pudieron acceder a algunos pisos donde podría haber personas necesitadas de ayuda y explicaron que la temperatura en el lugar es muy alta. Las autoridades todavía están investigando la causa del incendio. Momento de presentarles las noticias más destacadas del mundo de la farándula y el espectáculo internacional. Sigue el escándalo y la polémica en Tailandia tras el Miss Universo y hay una orden de aprehensión en contra de la copropietaria de este concurso de belleza internacional. Tenemos todos los detalles, pero también tenemos noticias de Alejandro Fernández, quien nuevamente fue visto en un estado inconveniente y desalineado en uno de sus últimos shows. Veamos. Un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra Jakapong An Jakratip, copropietaria de Miss Universo, en relación a un supuesto caso de fraude por valor cercano a 1 millón de euros. La orden fue emitida por no comparecer en un caso penal. La empresaria enfrentó un proceso judicial por supuesto fraude conjunto por un valor cercano a 1 millón de euros y estaba previsto que escuchara este 25 de noviembre la sentencia del caso, pero no acudió a la corte. Ann, como es conocida en el mundo empresarial, es la principal accionista del conglomerado JKN Global Group, que adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por $20 millones. La magnate, considerada por Forbes como una de las mujeres transgénero más ricas del mundo, renunció a su cargo de directora de JKN en junio, después de que la Oficina de Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia confirmara investigaciones contra ella y su hermana. La compañía explicó entonces en un comunicado que Ann había sido acusada de cometer o permitir la inclusión de declaraciones falsas sobre los estados financieros del conglomerado en 2023. Asimismo, se le acusa de no mantener registros contables completos, precisos y veraces sobre el primer trimestre de 2024, cuando JKN vendió el 50% de las acciones de Miss Universo al mexicano Raúl Rocha, actual presidente del popular certamen de belleza. Alejandro Fernández, quien suele llenar palenques y conciertos a lo largo y ancho de México, se encuentra en medio de la polémica después de que se viralizara un video donde se le ve en aparente mal estado durante su presentación en el palenque de la Feria Ganadera de Querétaro. Todo ocurrió el pasado fin de semana, cuando el potrillo logró hacer sold out en sus 2 fechas programadas para ese evento. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que, al salir al escenario con su potente voz, el público captó algo extraño. De acuerdo con algunos internautas que se encontraban en el espectáculo, notaron que conforme avanzó el show, el famoso tuvo un extraño comportamiento, como movimientos titubeantes, mirada perdida y dificultad para articular algunas frases. En uno de los clips que fueron compartidos en redes sociales se observa al intérprete de Nube Viajera, un tanto desorientado, tratando de mantener el equilibrio. En otro momento, aparece inclinado hacia adelante como si intentara contener el malestar. La ola de especulaciones en redes sociales no se hizo esperar, y algunos usuarios señalaron la posibilidad de exceso de alcohol, recordando controversias pasadas del cantante en palenques. Otros, en cambio, pidieron calma, señalando que videos posteriores lo muestran despidiéndose sonriente con aparente normalidad. Lo cierto es que más allá del momento incómodo, el hijo de Vicente Fernández terminó el concierto como todo un profesional, cerrando la noche entre ovaciones y mostrando la entrega que lo caracteriza. Recta final, ahora sí, el noticiero 24 horas en esta tercera edición. Muchas gracias por seguirnos como cada noche. Ha sido un placer, de verdad, informarles, estar junto a todos ustedes para brindarles todas las noticias. Nos reencontraremos cuando nos convoque la noticia. Permiso. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana.